¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro, un nuevo programa. Bueno, pues hoy es nuestra tertulia en femenino, ya saben, temas de actualidad, temas importantes, pero tratados por mujeres. Y en el programa de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, más bien son dos, que aunque semejantes, pues la verdad es que son totalmente diferentes. Y además son un poquito complicados y desde luego preocupantes. Me refiero a los desahucios y a los ocupas, que puede parecer prácticamente lo mismo, pero que no es lo mismo. Y para hablar de estos temas, me acompañan hoy aquí en el plató una jurista, es juez, pero ella fue juez, pero ahora es jurista, y además es la directora académica de la Escuela de Técnica Jurídica, Purificación Pujol. Purificación, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. He dicho bien Purificación Pujol, Pujol, con porque yo J. lo he visto escrito con J. No, es Pujol, sí. Y como todo Si lo hablaras en catalán dirías Puyol. es que Pero como yo, estamos hablando en español, yo solo hablo español. pues Este problema fenomenal. Te tengo. entiende mucha gente así. Sí, pues Purificación Pujol. Y está con nosotros, como no podía ser de otra manera, nos acompaña siempre en todas nuestras tertulias en femenino Dolores Rubio Leonard, que es directora médico del Hospital La Fora. Lola, para todos ustedes que son sus amigos. ¿Qué Gracias, tal, Lola? Mabel, por ¿Cómo tu estamos? invitarme de nuevo a tu programa. Encantada. Bueno, traemos hoy un tema importante, ¿eh? La diferencia entre bueno, son desahucios en general, pero la diferencia entre esas familias que puedan estar pasando un mal momento, que no pueden pagar la hipoteca y que normalmente son desahuciados por los bancos, y esas personas que bueno, pues que no les gusta pagar alquileres y se meten donde les viene bien, en la casa de quien quiera que sea. Con matices todo, con matices, y aquí hoy lo vamos a matizar. Con muchos matices. Pues vamos a empezar a hablar de estos matices y de estas cuestiones. Yo creo que no se puede meter en un mismo saco a todos los desahucios. Y la comparación con los ocupas me parece a mí muy lejana. Es posible que en muchas ocasiones hablemos de desahucios en general, pero los desahucios en general no existen, los desahucios son específicos. Primero tenemos que distinguir, ¿es un desahucio por falta de pago? ¿Es un desahucio por expiración de plazo? ¿Es un desahucio por obras ilegales? ¿Por actividades insolubles? ¿Por qué es el desahucio? Porque está en precario. Por ejemplo, te dejo yo una casita que tengo para que pases un mes y de repente pasan 3 y no me la devuelves. Pues te tendré que desahuciar. Y no tiene nada que ver con el resto que hemos dicho. Y luego está el tema de las personas que ocupan viviendas. ¿Qué solución tiene? Hay que desahuciarlas, por supuesto que hay que desahuciarlas, porque una persona está ocupando ilegalmente un inmueble, no queda más remedio que desahuciarla. Pero aquí el trasfondo es muy distinto a los otros tipos de desahucio. O sea que tendríamos que centrar el tema en los desahucios, por lo que has dicho antes, los lanzamientos en las ejecuciones hipotecarias, que es distinto al resto de desahucios. Sí, bueno, si a una persona se determina un contrato que tiene de un alquiler y no se lo quieren renovar, y dice, pues oiga, es que yo no tengo dinero ahora mismo para asumir otra vivienda, otro alquiler que va a ser más caro seguro, porque dentro de nuevas y tal, para mí es similar, porque es finalización del contrato, pero es similar a esa familia o a esa persona que se ha quedado sin trabajo, por ejemplo, y que no puede asumir los pagos de su hipoteca o de su alquiler o de su hipoteca, me da Bueno, igual. yo creo que Veo a Lola que está haciendo pero gestos. yo creo que se mezclan diferentes en diferentes contextos e incluso conceptos, ¿no? Porque hay una parte que creo que afecta sobre todo al tema del ciudadano como consumidor, es decir, desde el punto de vista todo el trámite, todo lo que se ha vivido en la época de crisis sobre el tema de las hipotecas, y por otro lado también otra parte que podríamos ser más social, ¿no? Desde el punto de vista de la problemática que ha generado también en tiempos de crisis, gracias a Dios están ahora y estamos viendo que precisamente como consecuencia
de la mejoría económica y del desarrollo económico en el que estamos entrando de nuevo, el crecimiento que nos está situando ya en unos puntos que prácticamente son los máximos de Europa en este momento, pues están disminuyendo el número de desahucios. Es decir, por lo tanto, tiene una serie de connotaciones y de variables que hacen, como muy bien has dicho, de que nos situemos de qué vamos a hablar. Es decir, si bien desde el punto de vista de aquellos casos en los cuales quizás a veces por la propia necesidad, ¿no?, de solicitar un préstamo y te han llevado a firmar un documento en el cual había una serie de cláusulas que parecían abusivas, pero las cuales realmente se te había informado de aquello y luego al final... Depende. O sea, no hay muchas Sí, sentencias en principio que se te podía demuestra haber que no hubo informado, información. o en aquellos casos en el cual ha habido maniobras desleales, ¿no? Eso por un lado, y luego efectivamente el frente de la imposibilidad de hacer frente a esos pagos, bien porque sea una situación de precaria en el cual se encuentra la familia, de precariedad, o bien en el caso de que, por ejemplo, pues no se pueda hacer frente a un pago porque sea un alquiler, sea un arrendamiento, o bien circunstancias que creo en las cuales ya las insalubres y tal, que creo que van por otra vía, Sí, yo porque creo que tiene van que por ser otra la vía. salud Son desahucios pública. igual. Sí, Es un desahucio sí, igual. pero quizás el trámite administrativo lleva otra vía, No, ¿no? el judicial, yo me alternativa. centro en el Y luego judicial termina en el judicial, por supuesto. Sí, claro, yo quiero centrarlo en el judicial, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre los desahucios que estamos hablando, de lanzamiento en ejecuciones hipotecarias, que llevabas mucha razón, Lola, porque han bajado desde que existen estadísticas, que es del año 2009, al año 2017, han bajado un 37%, casi un 38%, o sea, es una cifra bastante considerable. Distinguirla de los ocupas. ¿Cuál es para mí la principal diferencia? En que los ocupas suelen ser familias desestructuradas, familias con problemas de drogadicción, con problemas de alcohol, con problemas incluso de tener legalmente la situación en España como ciudadano, personas ilegales. Entonces, lo de compararlos a mí me parece que no es un buen camino, porque las no, políticas yo no quiero, sociales que deberían aplicarse a un campo deberían de ser mucho más rígidas, mucho más extensivas, mucho más reales que las del otro campo, que también deberían hacerse, porque también hay personas que se han quedado sin poder hacer frente a la hipoteca de buena fe, que es fundamental. La ley 1/2000, Real Decreto 1/2015, de la ley de segunda oportunidad, exige que sea de buena fe el deudor para poder tener esa segunda oportunidad y poder declararse en concurso de acreedores y asimilarlo a una empresa. Entonces, claro, hay muchos matices y las políticas sociales, que es lo que me quería yo centrar un poco, me parecen fundamentales, porque estamos hablando de inmuebles públicos o privados. Es lo primero que tenemos que diferenciar. Y también primera vivienda o no vivienda Sí. habitual, Bueno, es decir, porque normalmente tampoco los es lo desahucios mismo. son en primera vivienda. No, y hay mucho, no, hay un porcentaje, por lo menos un 13% o más, creo, es el desahucio de vivienda no habitual, con lo cual... Bueno, pero si yo creo es que la la segunda situación vivienda, es distinta, ¿no? normalmente lo que hacen es que te la quitan y punto, te la embargan. Segunda vivienda o un bien, un local, un lo que negocio, quiera, sí, lo que pero, sea. pero yo me refería a esa primera vivienda, que es donde tú estás viviendo y que bueno, pues que no puedes hacer frente a los pagos y el desahucio se produce porque te sacan de tu casa. Lo otro te quitan un bien que es diferente, es un embargo, o así lo veo yo. Pero debemos diferenciar... Lo que no se acompaña de un desalojo. Yo creo que hay que distinguir también lo que es en realidad un desahucio de un desalojo, porque a veces se confunden los términos. Entonces, el desahucio es un procedimiento y el desalojo es el efecto físico que realmente conlleva el desahucio. Entonces, no te desalojan en una vivienda que no es habitual y sí que realmente desalojan, que realmente es las imágenes que vimos al principio de la crisis, ¿no?, con los desalojos, que creo que realmente fue lo que impacta realmente pues un poco a la sociedad, ¿no? Claro, esos casos, es que ¿no? hay un sentir en la sociedad donde la gente está solidarizada o apoyando
de alguna manera lo de, bueno, pues sobre todo si vienen de entidades financieras que no has podido pagar tu hipoteca, o alquileres que no has podido hacer frente y dices, oiga, que por favor, pues es que pues la subo al alquiler y si no se va usted, pues mire usted, es que no puedo hacer frente a ello. Un poco más encaminado a esto, y el tema de los ocupas, me refiero a esas personas que se meten en una vivienda y que llegan, hace unos días vi un reportaje y los vecinos llaman a una familia que se ha metido de ocupa en una vivienda, los vecinos llaman a la policía inmediatamente, porque son familias estructuradas, porque son gente conflictiva, llega policía y dicen, no, es que llevamos aquí 48 horas, decían los vecinos, es mentira, hace 2 horas que se han metido, pero como ellos dicen que llevan 48 horas, pues ya no les pueden sacar de allí. Claro, y además, si viene el propietario de esa vivienda, que resulta que es que son unos jubilados que se han ido al pueblo y vienen o se han ido con el inserso 15 días, quieren entrar en su casa, no pueden. Y si intentan, cuando salen, cambiarles la cerradura y volver a su vivienda, tienen un problema ellos. O sea, hay un procedimiento muy rápido, que incluso tienen que prestar una fianza, tú interpones una demanda diciendo me han ocupado la vivienda, se les comunica y para oponerse tienen que prestar una fianza que normalmente no pueden y el lanzamiento es inmediato, o sea que puede ser 1 mes o puede ser 2 meses si el juzgado está al día, pero no más, es muy rápido. Bueno, muy rápido visto desde aquí, sí. Pero para la persona que le han ocupado su casa, pues eso, que no puede volver a su hogar. Que pasa 1 mes, pasa 2, si ve que no puede hacer uso de esa vivienda para lo que quisiera, por supuesto, sí. Pero eso estamos hablando del tema de la lentitud de la justicia, de los principales problemas de la justicia, que es la lentitud, el exceso de trabajo, la falta de organización. O sea, un ente como justicia, en la que hay 3 jefes, Ministerio de Justicia, jefe de los jueces. Ministerio de Justicia, jefe de los letrados de la Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial es el jefe, entre comillas, de los jueces. Y comunidades autónomas, el Ministerio de Comunidad Autónoma, Consejería de Justicia, es quien lleva los medios, los edificios, etc. Hay un descontrol entre los 3 que es impresionante, es alucinante. Cómo, visto un juzgado desde dentro, o sea, tú como juez no puedes llamar la atención a un funcionario, está el trámite que tienes que hacer para decir que hay un funcionario que lo hace mal, porque si lo hace bien, pues fenomenal y no hay ningún problema. El secretario no puede quejarse, hay un descontrol muy palpable ¿en qué se genera? Pues en una cierta desidia, entre comillas, y dejar hacer, dejar pasar, y va todo pues ralentizándose. No hay nadie que de verdad que ponga orden. Tú llegas a un juzgado y cada uno funcionamos ahí como podemos. Yo estoy 18 años como juez en Madrid, ahora ya hace casi 3 que no estoy, y ahí antes era distinto, antes el juez, su palabra, y bueno, si dabas un parte de un funcionario, pues ese, pero ahora como con las autonomías y la descentralización, que yo soy muy contraria a la descentralización de la justicia, de la educación y de la sanidad. Yo también. Esos 3 puntos deberían centralizarse. ¿Y de interior? Sí, no, claro, interior también, por supuesto. Bueno, pues eso ya es un problema de los juzgados. ¿Qué pasa? Que hay juzgados que funcionan muy bien y hay otros que no funcionan tan bien por distintos motivos, que hay falta de medios, que a veces el tóner no te lo cambian y no puedes dictar una resolución, ahora con el Lexnet y ahora tal. se está informatizando. Se está informatizando, sí. Pero eso de que haya 3 jefes, pues imagínate si te dieran instrucciones a ti 3 personas distintas y además pues, con criterios distintos. El que decide es el juez. Bueno, que decide según qué cosas, porque que pongan el tóner o que me pongan 2 funcionarios, que, porque bueno, hay una sección, claro, decisiones judiciales, pero a lo mejor yo no lo tengo encima de la mesa hasta que han pasado 4 meses porque está enferma esa funcionaria y no cubren esa y el otro funcionario. Claro, la lentitud de la justicia. Y luego, pues, dice una sentencia y dice, bueno, pues estas personas tienen que salir de esa vivienda que está ocupada, en este caso, ocupa, o bueno, si es un desahucio, pero... Y entonces resulta quien ejecuta esto son los ayuntamientos cuando son edificios públicos, por ejemplo, municipales. Pero entonces llega el alcalde de turno, como es aquí en Madrid, nuestra alcaldesa Carmena, llega y dice, no, pues que se queden. Oiga, perdone, pero es que eso lo estamos pagando todos los madrileños.
es que lo que tendrá que hacer son unas políticas sociales adecuadas. Bueno, también hay una sentencia del Tribunal Supremo en el cual le dice al Instituto, la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que no puede ejecutar a través del Instituto de la Vivienda aquellos desahucios en los cuales no se esté demostrando que se incumple o bien que por ley no se puedan realizar. Es decir, que yo creo que sí que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid por parte del Supremo una sentencia en la cual ha evitado que no se actúe arbitrariamente como estás mencionando, ¿no? No, yo no digo que se actúe arbitrariamente, sino siguiendo la sentencia que le marca que tiene que actuar. Claro, tiene que actuar en base a la ley, no puede actuar de forma arbitraria. En base a la ley, yo no decía siempre, fuera de la ley, en base a la ley. Sí, otra cosa es que luego en base a la ley pues no actúe. Sí, pero intentaban que por algunos determinados barrios en los cuales hay ciertos intereses, pues se intentaran de que al final se priorizaran unas sentencias frente a otras, y yo creo que el Tribunal Supremo es a lo que se refiere, para que hay que actuar siempre en base a la ley. Claro, yo eso lo desconozco. Si tú tienes una sentencia que te es favorable, eres un particular y tienes una sentencia en la que hay una fecha de lanzamiento, pues vas y lanzas a la persona. Ahora, si la persona que tiene que ejecutar, o bien ya no lo pone en conocimiento del juzgado, ahí no tengo ni idea de cómo se está haciendo ni de cómo se está llevando. No lo sé. Sin duda. Pero la verdad es que tenemos un problema con estos asuntos de difícil solución, pienso yo. Bueno, yo creo que hay políticas también sociales, y en la comunidad se están trabajando políticas sociales desde el punto de vista de ayuda a la vivienda. Por lo tanto también, y me gustaría más, porque la Comunidad de Madrid es prácticamente pionera en una ley que se elaboró en el 2012, es la Ley 1/2012 de la Comunidad de Madrid sobre la protección al crédito hipotecario, es decir, lo que ya Europa a través de la directiva intenta regular, y nosotros estamos intentando hacer la transposición en nuestro país, y ya algunos países europeos lo tienen transpuesto. Madrid fue pionera en esto, con lo cual yo creo que sí que ha tenido incidencia en que al final, por eso decía que había una pata, que aparte de la pata que era legal, había una pata social y otra pata que es un poco la de consumo, ¿no? La del consumidor, como ejerciendo un derecho y una protección ante un producto que es el producto hipotecario, el crédito bancario, ¿no? Que es complejo a veces y es difícil de entender. ¿Y cómo se resuelve esto, Lola? Entonces, lo que sí que es un poco en base a que debe haber una persona clara no puede pagar, o sea, vamos a hacerlo mucho más sencillo. Una persona no puede pagar y entonces la Comunidad de Madrid, ¿cómo canaliza esta ayuda? La Comunidad de Madrid tiene ayudas tanto para el alquiler, bien dándole una vivienda de protección social, que además incluso ahora se puede, la opción de opción con compra posterior después del alquiler, y también con ayudas. Han sacado 17 millones de euros la Comunidad de Madrid, no es una cifra despreciable, 17 millones de euros para ayuda a la vivienda, de la vivienda social, es decir, no estamos hablando de una cantidad desproporcionada, creo que es un 70% superior a la de 2016, con lo cual se ha apostado. Lo importante, Lola, ¿no? No son las cifras, sino cómo se gestionan esas cifras, porque si los 17.000 millones me los gasto en publicidad, pues estoy haciendo un mal uso. Los 17 millones van destinados, que está publicado en el boletín de la Comunidad de Madrid, con una relación de adjudicarios que es transparente. Es directo, es ¿Cómo directo. se gestiona? Una buena gestión, yo lo desconozco, pero es importante una buena directa gestión. Al alquiler. Entonces, en función de tus ingresos, pues en función de la renta, te dan hasta 400 euros al mes, me parece que eran, 400 euros al mes. Con un total me parece que son 2.400. Durante un tiempo determinado. Esto es cada año, te lo dan al año siguiente lo vuelves a pedir. Bueno, para empezar tú lo pides en enero, que es cuando se empieza, y te lo dan, el primer pago te lo dan como en septiembre y el segundo en diciembre. Tú esos meses tienes que hacer frente, dile al casero que se espere, claro, a que tú cobres para pagarlo. Pero luego, pues el tema de baremar esto es muy complicado,
porque tú tienes que demostrar unos ingresos. En base al IPREM. No, claro, sí, en base al IPREM. En base a que tú resulta que es que no tienes para dar de comer a tus niños, que te está pagando el alquiler tu familia, porque tú cobras el REMI y eso es para dar de comer a los niños y el alquiler te paga tu familia. Y entonces te dicen, no, usted no tiene derecho. Sí, pero viene totalmente regulado Lola, y publicado en el boletín de la comunidad Lola, autónoma, lo que con quieras, lo cual tiene te transparencia dicen, total. sí, por supuesto. Y será complejo para calcularlo, pero que los no, funcionarios Lola, que desde no, luego que esto saben funciona como te lo estoy diciendo. Entonces llega y te dicen, no, porque usted no puede justificarme unos ingresos. ¿Cómo está usted pagando y dando de comer a los niños? Vamos a ver, las bases son claras. Y el ciudadano tiene que demostrar que realmente... Sí, pero esa persona su situación es la sigue que sin es, poder pagar. No, esa persona hay sigue situaciones sin perversas. poder pagar y la van a desahuciar, la van a echar de la vivienda con sus niños. Bueno, no, desahuciar... No, sí, bueno, no es cierto porque el desahucio no se va a producir, es por eso... Es que la vivienda es privada, es que esos son ayudas al alquiler... de desalojo. Déjalo, no vamos a entrar a la semántica. Es importante porque no les van a echar. Primero, porque existe en este país, existe una moratoria que además se ha desplazado y se ha prorrogado otra vez al 2020. Sí. Existe una moratoria. Sí. Entonces, que el propietario de esa vivienda... No... Ese propietario de la vivienda, sí. salvo porque es vivienda... protección social, no estamos hablando de alquiler, no estamos hablando de ayuda social a la vivienda. Claro, yo estoy hablando de la, bueno, pues entonces lo he enfocado mal, yo estoy hablando de la ayuda al alquiler para las personas que tienen alquilada una vivienda. Yo no estoy hablando de la vivienda social. La ayuda social, o sea, que estamos hablando de gente que realmente no tiene posibilidades, no tiene recursos. Y entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Pues yo por eso he puesto en la mesa el plan de ayuda a la vivienda, pero no en plan general de que todo el mundo lo puede solicitar, hay una serie de bases en base a la que tú ¿pero puedes... ayuda a qué vivienda? ¿A la vivienda social o a la vivienda privada? Hombre, normalmente suelen ser viviendas sociales las que se está utilizando ni mucho menos. en el es parque que normalmente al que desahucian público de vivienda para alquiler está en una vivienda privada, que ha alquilado. Yo no estoy hablando de la vivienda social, porque la vivienda social está claro que lo asume o el municipio o la comunidad, el propietario, la administración propietaria de la vivienda. No, esos no suelen tener un problema. Lo pueden pagar, pues claro que habrá moratoria y lo que haga falta. Estamos hablando de la gente del día a día, de la calle. No, esos son del día a día también. Sí, pero con los que tienen el problema del día a día. No, porque son nunca nunca una comunidad o un ayuntamiento va a sacar de su casa a una persona que está en una vivienda de protección social. Es a los que va destinado precisamente las ayudas sociales. Pero es que hay otras muchas, que era lo que empezábamos a hablar, de lo que hemos iniciado. Porque si tú tienes una renta superior, pues quizás a lo mejor en vez de estar alquilado en el barrio X, pues te tienes que desplazar a otro tipo de barrio. Sin duda. Entonces, pero yo estoy hablando... La situación es distinta, Lola, a la que no tengas ningún sitio para poder ocupar. Hay ayudas en la Comunidad de Madrid, hay ayudas... 17 millones de euros. Bueno, es igual, repártelo entre todos los que lo necesitan y tocará 4 céntimos. Yo salgo de árbitro, conclusión. Se pueden mejorar las políticas sociales. Hombre, siempre pueden mejorar, desde luego, siempre pueden mejorar. Claro, es que hay mucho más que todo esto, porque además son cosas que he vivido muy de cerca, que no es que me lo he leído, es que lo he vivido, y he tenido al director general de Vivienda en el programa y lo hemos estado comentando, y entonces, bueno, pues el alquiler social no suele tener problemas, son personas desfavorecidas, por eso tienen un alquiler social, y otra cosa es la gente que no tiene alquiler social, que vive en un piso alquilado y que por las circunstancias de la vida no lo puede pagar. Y dile tú al propietario que te quedas, oiga, que yo también me quedo de ocupa, por necesidad. Sí, tú, Mabel, haces un poco de referencia a los que llamamos caraduras, que es gente que intenta sacar el máximo partido, que a lo mejor podría pagar o que podría pagar sin trabajar y sin embargo no quiere trabajar. Efectivamente. Existen, también claro que existen, tanto como ocupas. En la región de Madrid había 3.900 y pico pisos ocupados en 2017, en toda la región, toda la comunidad. ¿Y eso es 3.900. Es una barbaridad. Claro. Es una barbaridad. Pero eso yo creo que es un tema distinto al desahucio. El tema porque además el derecho constitucional a la propiedad privada. Sí, bueno, pero a ellos se les olvida. Sí. Pero no, es que se le habrá olvidado, pero encima, es un derecho que nos protege a todos. Claro, no hay desahucio express
para los ocupas. Sí. Ah, yo he leído que no, ¿eh? Bueno, no se llama desahucio express, lo que es un procedimiento en el cual tú... Va como por te decía, desahucio por precario, que es más lento que el de falta de pago. No, yo entiendo que no. Vamos, lo que yo he practicado como abogado y he visto en el juzgado es mucho más rápido desde la reforma de los desahucios. O sea, tú tienes que oponerte pagando una fianza. Y si no pagas la fianza no te puedes oponer, con lo cual el lanzamiento es inmediato, es igual que el desahucio express. El desahucio express te ponen la demanda, tú no te opones y tienes que oponerte con abogado y procurador. Inmediatamente hay fecha de lanzamiento y hay lanzamiento. Otra cosa es que el juzgado tarde, que estén colapsados los servicios Pues comunes. la noticia que yo he recabado dice que eso se considera desahucios por precario y que es mucho más lento que el de falta de pago. Me refiero a estas personas que se meten en una vivienda sin... Sí, lo del desahucio por precario es cuando tú ocupas un inmueble sin ningún Claro, título sí, que justifique esa ocupación. Claro, sin ningún Pero contrato. cuando hay una ocupación de un bien y tú te das cuenta de una manera más o menos inmediata, que estaban las 48 horas que la policía decía de los protocolos, en principio el procedimiento es como yo te digo, vamos. Yo creo que sí que y eso también a nivel europeo se está en las diferentes normativas de los diferentes países, sí que creo que hay una serie de variables, de connotaciones que se tienen en cuenta a la hora de valorar el problema de los ocupas, ¿no? Y sobre todo a la hora de dictar alguna sentencia. Primero, yo entiendo de que ese periodo en el cual se cifran las 48 horas, que la mayoría suele ser bastante coincidente en todos los países europeos, en algunos de ellos el ocupante debe acreditar que lleva 48 horas, porque claro, si no es una situación muy subjetiva, de decir, yo es que, oiga, aquí llego 3 días, digo, me tendrá que demostrar usted que lleva usted 3 días, ¿dónde está el gasto de luz que ha hecho? ¿Dónde está el gasto de agua? Es que hay gasto de luz está? y gasto de agua, porque se han metido hace 2 horas y los que vivían Pues ahí 2 estaban horas. gastando. Ah, bueno, puede Claro, ser. Entonces es que vi un reportaje el otro día donde los vecinos se quejaban, es que lo he visto hace nada, hará 10 Pero es que entonces días. ya no entra por el artículo 33, lo sabes, entonces ya es el artículo 17 de la Constitución, que es el allanamiento de morada. Es que es muy distinto una cosa de la otra. Y las porque mafias, entonces, que no ese es hemos el tocado entrar, ese tema. Y y las con mafias. violencia o sin violencia. Y las mafias, ¿no? Sí. Ellos llegan, abren la puerta, entran. Claro, Punto y aparte. así han proliferado pues estas otras empresas que se dedican a desocupar. Y ellos dicen siempre desde la legalidad. Lo único que hacemos es una presión física permanente, los tienen siempre delante y al final se van por aburrimiento. Sí, sí, es tremendo. Venía un artículo hace poco que habían detenido a una de las mafias que te ofrecían el piso a lo mejor por 100 euros y mira, hay un piso aquí que puedes ocupar. Pues sí. O sea, el problema aquí está en que no sabemos cómo resolverlo. Pero deberíamos saberlo. Yo creo que sí, que habrá que... Hay no, que yo creo ponerse, que hay que sí. ponerse los partidos políticos. En España hay 3 poderes, pues el legislativo es el que tiene que estudiar y es el que tiene la responsabilidad de solucionar este problema, no el judicial. O sea, el judicial nos viene dado. Claro, no, si yo no digo el judicial. Aplicas la ley, pero los políticos y quien tiene la sartén por el mango para dictar leyes y leyes eficaces Pero a ver, y derogar. ¿quién? Yo siempre digo que habría que derogar el 99% de las leyes que hay promulgadas. ¿Verdad Cada que vez sí? se promulgan más y se promulgan más. Y bueno, la ley del suelo, hay 17 leyes del suelo, más la estatal, más la local, más la gente que se dedica a eso. Es incapaz de leerse cada día las normas que salen. Hay una diarrea legislativa infame desde hace muchísimo tiempo, que no sabemos qué hacer. Es que para aplicar la ley, o sea, tú derogas el 99%, nos quedamos con el Código Civil y 2 o 3 cositas claras y funcionamos de maravilla. Efectivamente. Pues eso lo trataremos en el próximo Y con programa. las directivas europeas. Por Siempre, supuesto. por supuesto, y dentro del marco de la legalidad. Pero vamos a pedir esa reforma, vamos a que quiten el 99%, que Exacto, es paja, que las y deroguen, nos dejen que las deroguen y nos dejen 4 normas claras Pero eficaces. y que se entiendan, porque Claro. es que además como muchas veces no saben escribir los que escriben las leyes, la coma se pone en otro sitio Y y ya vamos a cambia el comer sentido. niños, no sabemos si vamos a comer con los niños o nos vamos a comer a los niños, entonces ahí están los juzgados para interpretar
recordar dónde va la coma. Complicado. Efectivamente. En fin, hoy hemos llegado al final del programa, no tenemos tiempo para más y ya lo siento. Hemos perdido mucho tiempo, nos hemos enzarzado aquí, Lola, con la semántica y hemos perdido un tiempo precioso que nos falta, que recuperaremos en un próximo programa. Muchísimas gracias a Purificación Pujol por haber venido y espero que repita. Y a Lola Rubio, pues encantadísima de que estés aquí un día más. De todos ustedes me despido, como siempre, hasta el próximo punto de encuentro. Ya saben, aquí en Déjate de Historias TV. Un saludo.